Vamos a empezar un nuevo tema en el capítulo 5 y vamos a hablar acerca del diseño de uniones. Entonces, el diseño de uniones es muy importante porque si bien aprendemos a calcular los diferentes elementos que tiene la estructura, estos elementos para poder trabajar necesariamente tienen que unirse entre sí. Entonces, la forma como se unen lo llamamos uniones. En algún momento, algunos de ustedes preguntaban qué distancia vamos a colocar los pernos, cuántos clavos vamos a poner, cómo vamos a colocar. Toda esa información tiene que ver con este tema de diseño de uniones. Entonces, vamos a empezar a fabricar uniones para poder unir los diferentes elementos estructurales. Bien, entonces cuando dos piezas se encuentran, a eso lo llamamos nudo, ¿sí? Entonces estos nudos generan uniones que tienen que calcularse. Y vamos a empezar a revisar cómo hacer el diseño de estas uniones. Los primeros tipos de uniones que vamos a ver son las uniones clavadas, ¿sí? Entonces, las uniones clavadas son las primeras que vamos a revisar. Son uniones que se utilizan los clavos. Hay diferentes formas de clavar un clavo y dependiendo de la forma como empecemos a clavar, estas van a tener cierta resistencia en las uniones. Bien, vamos a ver dos tipos de esfuerzos que trabajan las uniones. Las uniones están sometidas a cizallamiento o corte. ¿Qué es el esfuerzo de cizallamiento? Bueno, el esfuerzo de cizallamiento es un poco distinto al corte que por lo general conocemos. A ver, un ejemplo de corte por cizallamiento. A ver, vamos a ponernos un ejemplo de corte por cizallamiento. Imagínense que tengo este lapicero, lo agarro de esta forma y intento partirlo, ¿sí? Entonces, esto lo jalo a un lado, el otro lo jalo a un lado y intento partir este bolígrafo. Entonces, el corte por cizallamiento se refiere a que se genera un plano de corte que trata de partir el lapicero en dos. A eso se llama el corte por cizallamiento. Un corte que trata de separar o partir un elemento. Entonces, los clavos, por lo general, trabajan a cizallamiento. Es decir, que agarras un clavo, lo clavas en la madera y el resto de la madera trata de partir el clavo. Entonces el clavo podríamos decir que está trabajando aquí en cizallamiento. Entonces, para poder calcular esto, necesitamos establecer algunas variables de entrada. En primer lugar, tenemos que saber el grupo de madera que se está utilizando, las cargas actuantes en la unión, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos diseñar la unión. También necesitamos seleccionar la longitud y el diámetro de los clavos. Por lo general, conviene utilizar clavos que tengan la mayor longitud posible. Bien. El 3 menciona que determinar la carga admisible para un clavo a simple cizallamiento. Por ejemplo, hay clavos que trabajan a doble cizallamiento. Vamos a ver aquí un dibujo. Doble cizallamiento se refiere, este es cizallamiento simple. Cuando esta madera
trata de irse a este lado, está al otro lado, y el clavo soporta un plano de corte. Mientras que el doble cizallamiento se refiere a esto, ¿sí? Cuando existen dos puntos de corte, y eso se refiere a doble cizallamiento. Bien, vamos a ir por partes. Primero, hay clavos a doble cizallamiento, clavos lanceros, clavos a tope. Vamos a ir viendo esto. También, estos son algunos consejos que nos da la norma. Uniones sometidas a cizallamiento o corte, usamos la mayor longitud posible, determinamos la carga admisible para un clavo, o sea, cuánto puede soportar un clavo. Si es doble cizallamiento, se puede multiplicar por 1.8. Si es un clavo lancero, multiplicar por 0.83 la capacidad admisible de carga del clavo. Si es un clavo a tope, por 0.67. Si es construido con madera seca, se puede multiplicar por 1.25, incrementando. Y si se trabaja con espesores mínimos, entonces se puede reducir las cargas admisibles, ¿sí? Y determinar el número de clavos y su ubicación. Entonces vamos a ir viendo paso a paso esto. También hay uniones sometidas a extracción, es decir, que el sistema trabaja de esta forma, a extracción, ¿sí? A extracción, ¿sí? A extracción. Entonces, para eso necesitamos saber el grupo de la madera, las cargas actuantes en la dirección de los clavos. Después necesitamos seleccionar la longitud y el diámetro de los clavos, que puede ser entre 2 a 3 veces el espesor del elemento, y determinar la longitud de penetración A. Eso vamos a ver más adelante. Creo que está un poco desordenado esto, no me gusta. Bien, hablemos directamente de paso a paso para poder entender. Primero hablemos acerca del cizallamiento simple. Una unión que está clavada con un cizallamiento simple. Es decir, que tengo dos elementos que los he clavado y se genera un plano de corte. Entonces a eso le llamamos cizallamiento simple. Hay una tabla donde nos muestra cuál es el valor admisible del cizallamiento simple. Esta es la longitud del clavo en milímetros y esto es en pulgadas. Este es el diámetro del clavo. Aquí está el grupo de la madera y esta es la carga admisible que soporta el clavo. A ver, en la construcción, ¿qué tamaños de clavo hay, jóvenes? ¿Qué tamaños de clavo hay en la construcción? A ver, de 2,5. De 2 pulgadas, 2 y De medio. 2,5. De 4. 3. De 3, sí. ¿Sí? ¿Para qué se utiliza el clavo de 2,5? Listones con tablas para clavar, costillas para encofrar. Para clavar hormigón también. El clavo de 3 pulgadas, ¿en qué lo utilizo? Para encofrados, Inge. Para cerchas también se utiliza. Cerchas. Echado. Cubiertas, ¿no? los puntales, Inge. Y el clavo de 2 generalmente lo utilizo para tablas, ¿no? Entonces, depende del tipo de cosa que quiero y elijo el clavo que es apropiado. Si es que utilizo un clavo de 3 pulgadas para encofrar, lo reviento la madera, ¿sí? Por eso no puedo usar de 3 pulgadas. A lo mucho 2,5, 2 pulgadas puedo utilizar, pero no más. Pero si es de 5 pulgadas,
4 pulgadas. Entonces, fíjense esta tabla. Un clavo de 2 pulgadas, que generalmente tiene un diámetro de 2.6, en el grupo A puede soportar 40 kilos. O sea que un solo clavo para el grupo A soporta una fuerza de corte de 40 kilogramos. Ahora yo les pregunto, si esta fuerza de que ocasiona cizallamiento fuera 200 kilos, ¿cuántos clavos necesito? Si es un clavo de 2 pulgadas. 4. 5 clavos. 5 clavos. Cinquito. Entonces esta tabla me ayuda a ver eso. Por ejemplo, si utilizaría un clavo de 2,5 y sería en este caso como 2.6 también, entonces sería también como 5 clavos. Si usara un clavo más grueso, entonces tendría que utilizar menor cantidad de clavos. Y si fuera un clavo de 3 pulgadas, solo utilizaría 4. ¿Sí? Entonces esta tablita me ayuda a determinar la cantidad de clavos que necesito para un caso de cizallamiento simple. Bien. Entonces, fíjense en esta tabla. Cabe señalar que los valores de la anterior tabla son para maderas construidas con uniones húmedas. ¿Sí? Para uniones construidas de madera seca se puede mayorar las cargas en un 25%. Es decir, que si estoy utilizando madera seca, entonces esta carga puedo multiplicarlo por 1.25. Y eso es lo que teníamos acá. ¿Sí? ¿Dónde está esta cosa? Aquí está. Entonces, si tengo maderas secas, como dice acá, se puede multiplicar por 1.25 en el caso de maderas secas. Es acá, ¿no? Ahora, aquí dice que en doble cizallamiento por 1.8 puedo multiplicar esa carga. Clavos lanceros por 0.83 y clavos a tope por 0.67. Entonces vamos a ver qué son los clavos lanceros y clavos a tope más adelante. Esto, por ejemplo, es el cizallamiento simple y lo multiplico por 1, es lo que hemos estado viendo. Ahora, este es el clavo a tope. Fíjense, el clavo a tope se refiere cuando no se lo clava completamente. ¿Sí? Y además, el clavo trabaja de esta forma. Entonces, cuando trabaja de esta forma, ¿cuánto sería el factor? 0.67. ¿Hay alguna razón por la que los constructores no claven a tope o hasta el fondo del clavo? ¿Cuál sería la razón? Para el desencofrado, Inge. Sí, para el desencofrado. Entonces es común no clavar todo, ¿no? A fin de no lastimar la madera utilizando pata de cabra o tenaza para sacar el clavo. Cuando hacemos eso, la capacidad que tiene el clavo se reduce en un 0.67. Es decir, que estos valores de acá tendría que multiplicarlo por 0.67. En vez de 40, ¿cuánto sería? Si fuera por 0.67, sería 26.8. ¿Sí? Entonces, eso sería el asunto si es que lo clavara de esta forma. Ahora, fíjense, los clavos lanceros se refiere a cuando los clavos son clavados de forma inclinada.
¿Han visto que se hace esto en la construcción? Sí, que en las cerchas más que todo se utiliza este tipo de, bueno, el sistema de clavado. Cuando hacemos ese clavado lancero, reducimos la capacidad de clavo a un 0.83. ¿Sí? O sea que en vez de 40, vamos a tener solamente 33. ¿Sí? Se reduce. Pero en la forma más eficiente de clavado es que cuando clavamos de forma vertical a las fibras. Ahí es donde tenemos el mayor aprovechamiento del clavo. Entonces, una parte es el clavo a tope cuando no se lo clava completamente y otro es el clavo lancero. Hay también el clavo doble cizallamiento. Entonces, cuando tenemos clavos doble cizallamiento, tenemos dos planos de corte. El factor es de 1.8. ¿Sí? 1.8 es el factor. ¿Sí? Del doble cizallamiento. Bien. Entonces, eso sería el asunto. ¿Ya? Mucho depende de cómo estemos clavando y también de las condiciones del clavado. Este factor multiplica a los valores que encontramos en esta tablita. Bien, vamos a ver ahora un poco acerca de los espesores y la penetración mínima que tienen que tener los clavos. Si hablamos acerca del simple cizallamiento, o sea, estamos hablando de esto, menciona que debe ser por lo menos el espesor de la madera más delgada 6 veces el diámetro del clavo. ¿Sí? O sea que el espesor más pequeño de la madera más delgada tiene que ser 6 veces el diámetro del clavo. Y la penetración del clavo en el elemento que contiene la punta debe ser por lo menos 11 veces el diámetro. ¿Sí? 6 veces el diámetro, el espesor más pequeño, y la penetración que tiene que tener el clavo desde la punta, 11 veces el diámetro. Aquí vemos un dibujo. 6 veces el diámetro, la madera más pequeña, y la parte que entra a la madera más gruesa, por lo menos 11 veces el diámetro. Entonces, esto es lo que se requiere según el manual para poder hacer de que esto trabaje. Ahora, si por alguna razón esto no se cumple, entonces hay que multiplicar la resistencia por un factor de reducción. O sea que tal vez no va a resistir 40, sino un poco menos. ¿Por qué? Porque no ha cumplido las condiciones más óptimas para el clavado. O sea que se clave de esta forma o de esta forma, se tienen que cumplir esas condiciones. La madera más delgada tiene que ser un grosor de 6 veces el diámetro y la penetración a la otra madera de soporte 11 veces el diámetro. Entonces, esto es lo recomendable. Pero como les digo, en ocasiones no se cumple esto. Y cuando eso sucede, se tiene que multiplicar por un factor la capacidad admisible que tiene un clavo. Vamos a ver acá eso. En ningún caso debe aceptarse espesores o penetraciones menores que el 50% de 6 veces el diámetro y 11 veces el diámetro. Entonces, en ningún caso se tiene que aceptar un espesor menos a 6 veces el diámetro y una penetración de menos del 50% de 11 veces el diámetro. O sea que a lo mucho podemos esperar 3 veces el diámetro y aquí podríamos esperar 6 veces el diámetro, en el último caso. Entonces eso todavía es permisible, pero esto resulta ser la condición más ideal. Para los clavos lanceros, estos mínimos no son aplicables.
¿sí? No aplica esto a los clavos lanceros, que son los clavos que se colocan de forma inclinada, ¿sí? Los clavos lanceros deben ser introducidos en puntos ubicados a una distancia a 1/3 de la longitud del clavo, a partir del plano anterior y formando un ángulo aproximadamente de 30 grados con la dirección del grano, como se muestra a continuación. Entonces, el grano se refiere al hilo de la madera. Entonces, fíjense, el clavo lancero tiene que ser clavado a un ángulo de unos 30 grados. Y esta longitud, la longitud que agarra acá, por lo menos debería ser L/3. ¿Sí? Entonces, de esta forma, trabaja más eficiente el clavo lancero. Y hay unas recomendaciones que no aplican como en el anterior caso, ¿no? Pero estas son las condiciones más favorables para que este clavo lancero pueda funcionar. Hablemos del doble cizallamiento. Fíjense, el espesor del elemento central debe ser por lo menos igual a 10 veces el diámetro del clavo. Y el espesor del elemento adyacente a la cabeza del clavo, como la penetración del clavo en el elemento que contiene la punta, no debería ser menores a 5 veces el diámetro del clavo. Fíjense. Doble cizallamiento. Este espesor, 5 veces el diámetro, este 10 veces el diámetro, y este 5 veces el diámetro. Y el clavo es clavado de esa forma, y tiene que penetrar todo. Esta es la condición más óptima y favorable para un clavo a doble cizallamiento. Ahora, fíjense lo que dice acá. Si no se cumplen los requisitos expuestos, las cargas admisibles deben reducirse. El factor de reducción debe ser la menor de las relaciones. El espesor del elemento central dividido entre 10 veces el diámetro. Entonces, el espesor central dividido entre 10 veces el diámetro, el espesor adyacente a la cabeza dividido entre 5 veces el diámetro, o sea, este entre 5 veces el diámetro, la penetración del elemento que contiene la punta dividido entre 5 veces el diámetro. Entonces, esta longitud dividido entre 5 veces el diámetro. Entonces, escojo el menor de estas relaciones y eso va a ser el factor que va a reducir la capacidad admisible del clavo. En ningún caso deben aceptarse espesores o penetraciones menores que el 50% de los 5D y 10D antes indicados. Entonces nos da cierto margen de seguridad, o cierto margen donde nosotros podemos actuar, ¿sí? Pero aquí nos dice claramente que esta es la condición más favorable, ¿sí? Bien. Ahora miren lo que dice acá. Si se clavan la mitad de los clavos desde cada lado, el espesor del elemento adyacente a la cabeza y la penetración del clavo de la madera que contiene la punta pueden promediarse para efectos de establecer la relación con la longitud 5 veces el diámetro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que clavos de un lado y clavos de otro lado. De un lado y del otro lado. Si hago eso, entonces las puntas donde están tengo que promediar, ¿sí? La penetración del clavo de la madera que contiene la punta pueden promediarse para efecto de establecer la relación con longitud 5 veces el diámetro. Entonces puedo clavar en este sentido o puedo clavar en este sentido. Entonces la parte de la punta que tenga lo promedio. Y así puedo empezar a cumplir estos criterios. Bien. A ver, repasemos esto, que es importante. Esta tabla
¿Qué nos indica? ¿Qué nos indica esa tabla? La carga admisible por Jóvenes, pulgada. no te he escuchado muy bien, Kevin. La carga admisible por diámetro de clavo. Eso es correcto, ¿no? Entonces, cuando multiplico por 1.25, Cuando la madera es seca, seca, ¿sí? Ahora, fíjense, cuando clavo de esta forma, 1, ¿qué se llama esto? a tope, 0.67 multiplico el admisible. Esto, Lanceros. 0.83, ¿no ven? Disminuye. Doble cizallamiento, 1.8, aumenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos indica esto? Fíjense, para reducir, si es que no se cumple esto, hay que escoger la menor de estas dos relaciones. El espesor del elemento más delgado dividido entre 6 veces el diámetro. ¿Sí? La penetración del elemento que contiene la punta, ¿sí? Dividido entre 11 veces el diámetro. Entonces, la menor relación lo multiplico, que va a ser un factor de reducción que me va a disminuir la capacidad admisible. ¿Sí? Y el consejo es de que en ningún caso debe aceptarse penetraciones o espesores menos del 50% de lo recomendado. Esto es para el mejor de los casos. En clavos lanceros también tengo así. Doble cizallamiento, lo mismo. Ahora, si no se cumple, aquí hay un criterio para calcular el factor de reducción. ¿Sí? Entonces, no pueden aceptarse espesores o penetraciones menores que el 50% de estos valores indicados. Ahora, si se clavaran clavos de un lado y del otro lado, entonces se puede promediar las partes de las puntas. ¿Sí? Entonces eso es importante que lo notemos, ¿no? Y vamos a empezar a hacer cálculos posteriormente sobre cómo aplicar esto, ¿no? Bien, vamos a hablar acerca de los espaciamientos mínimos. ¿Sí? Estos espaciamientos mínimos ayudan para evitar rajaduras al clavar. ¿Ya? Cuando clavas dos clavos que están muy cerca, el resultado es de que la madera se empieza a rajar o partir. Entonces, eso también la norma nos ayuda a determinar qué distancia de separación tienen que tener los clavos y hasta qué diámetro puedo clavar para evitar que pase algo así. Vamos a ver diferentes casos. En primer lugar, vamos a hablar del cizallamiento simple. ¿Sí?
A lo largo del grano quiere decir a lo largo de los hilos de la madera. Entonces el espaciamiento entre clavos tiene que ser 16 veces el diámetro. O sea, entre clavo y clavo, 16 veces el diámetro. Y la distancia del extremo, o sea, del clavo al borde de la madera, hasta 20 veces el diámetro, cuando se clavan a lo largo del hilo de la madera. Pero cuando se clavan perpendicular a la dirección del grano, el espaciamiento entre líneas de clavos tiene que ser 8 veces el diámetro, o sea que podría ser mayor. Y la distancia entre el clavo y los bordes hasta 5 veces el diámetro. Entonces, esto es necesario que lo mostremos en la pizarra. A ver, denme un minuto, voy a habilitar la pizarra virtual. ¿Quieres comida? ¿Cuánto tiempo tienes con comer? 10 minutos. ¿Ahorita tienes tiempo? ¿Qué hora tienes tiempo?
Ya, vamos a ver el primer caso que habla del kit de cizallamiento. Vamos a ver así. Entonces, este es el cizallamiento simple. ¿Sí? Si vemos en planta, esos son el grano. El primer punto que habíamos visto era si el clavo es clavado a lo largo del grano. Eso quiere decir clavado en este sentido. Ahora, si es clavado en este sentido, dice que el espaciamiento entre clavos tiene que ser 16 veces el diámetro. Y la distancia entre el borde tiene que ser 20 veces el diámetro. Si es clavado a lo largo del grano. Ahora, si esto es clavado en este sentido, perpendicularmente al grano, ¿sí? La distancia entre clavos tiene que ser 8 veces el diámetro, como mínimo. Y la distancia entre el borde, ¿sí? Tiene que ser 5 veces el diámetro. ¿Sí? En realidad esto está mal de acá. Ese tendría que ser aquí 5 veces el diámetro. Y aquí es donde es 20 veces el diámetro. Esa tendría que ser la forma como se clavan los clavos si es paralelamente al grano. ¿Sí? Cuando son elementos cargados paralelamente al grano, es decir, que el elemento está jalando acá, paralelo al grano. Entonces, si vamos a colocar clavos, tendría que ser con este cuidado. Ahora, el otro caso son elementos cargados perpendicularmente al grano. Ahora, fíjense que esto jala en este sentido y este se mantiene estático. Entonces, esto es una carga que es perpendicular al grano. O sea que esta carga está perpendicularmente a este grano de esta madera. Entonces, si es que clavo a lo largo del grano, sería en este sentido. La distancia tendría que ser 16 veces el diámetro.
¿Sí? 16 veces el diámetro, el espesamiento del teclado. Ahora, si es perpendicular a la dirección del grano, entonces el espaciamiento entre líneas tendría que ser 8 veces el diámetro. ¿Sí? Y la distancia al borde cargado, que sería esta distancia al borde cargado, tiene que ser 10 veces el diámetro. Y la distancia al borde no cargado, sería 5 veces el diámetro. Entonces, todo eso de acuerdo a la tablita. Lo que hemos acabado de hacer son elementos cargados perpendicularmente al grano. Si se van a clavar los clavos a lo largo del grano, simplemente se requiere que el espaciamiento sea 16 veces el diámetro. Pero si se van a clavar perpendicular a la dirección del grano, espaciamiento entre líneas de clavos 8 veces el diámetro, distancia al borde cargado 10 veces el diámetro y al borde no cargado 5 veces el diámetro. Y eso es lo que vemos acá. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esta distancia aquí está ya mal. Está mal acá esto. 16 veces el diámetro tiene que ser en dirección del grano, pero de este sentido. ¿Sí? Ya en este sentido. Todo esto es 16 veces el diámetro. 16 veces el diámetro porque la carga está en dirección del grano. Y se está clavando en dirección del grano, entonces 16 veces el diámetro. Paralelo al grano o perpendicular al grano sería este de acá. Entonces es importante que puedan ubicarse en cuanto a eso. Ya para no equivocarse. Tener más claro. Ahora fíjense el espaciamiento cuando tengo doble cizallamiento. A lo largo del grano, espaciamiento entre clavos 11 veces el diámetro. Distancia al extremo 16 veces el diámetro. Ahora, si es perpendicular a la dirección del grano, la forma como está actuando la carga, espaciamiento entre líneas de clavos 6 veces el diámetro y distancia a los bordes 5 veces el diámetro. Elementos cargados perpendicularmente al grano, a lo largo del grano, espaciamiento entre clavos 11 veces el diámetro, perpendicular a la dirección del grano, espaciamiento entre líneas de clavos 6 veces el diámetro y distancia al borde cargado 10 veces el diámetro. Distancia al borde no cargado 5 veces el diámetro. ¿Sí? Entonces todo esto también es importante cumplirlo. Vamos a hablar del doble cizallamiento. Los dobles cizallamiento nos referimos a esto. Esta es la dirección del grano.
A lo largo del grano, el espaciamiento entre clavos tiene que ser 11 veces el diámetro. Distancia al extremo, a lo largo del grano, tiene que ser 16 veces el diámetro. ¿Sí? Bien. Ahora, si es que se clava perpendicular al grano, es decir, empieza a clavarse en este sentido, esa distancia tiene que ser entre líneas de clavos 6 veces el diámetro. Y distancia a los bordes sería esto, 5 veces el diámetro. Entonces, este sería 5 veces el diámetro. ¿Sí? Ahora vayamos al otro caso. Eso sería cuando tengo este caso, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo hacer en este caso. El grano va así y este otro grano va así, los hilos de la madera. Bien. Espaciamiento entre clavos cuando se carga. Imagínense a lo largo del grano esta carga. El espaciamiento entre clavos a lo largo del grano sería un clavo aquí, otro clavo. Este espaciamiento sería 11 veces el diámetro. 11 veces el diámetro. Ahora, cuando es perpendicular al grano, seis veces el diámetro. Distancia al borde cargado, como la carga está en este sentido, el borde cargado sería esto, ¿sí? Esto de acá, que sería 10 veces el diámetro. Lo mismo acá, 10 veces el diámetro. Y después tengo distancia al borde no cargado, sería esto de acá, que sería 5 veces el diámetro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tengo que cumplir para el caso de clavado de maderas. Espaciamiento entre clavos, 11 veces el diámetro. Espaciamiento entre líneas de clavos, 6 veces el diámetro. Distancia al borde cargado, 10 veces el diámetro. Distancia al borde no cargado, 5 veces el diámetro cuando tengo perpendicular a la dirección del grano.
Y si tengo la carga a lo largo del grano, 11 veces el diámetro. Entonces, de esa forma empiezo a ordenar los clavos. Aquí hay una información sobre el caso del doble cizallamiento. Los espaciamientos mínimos recomendados varían de acuerdo a la dirección del clavado. Si todos los clavos son colocados al mismo lado, o si se colocan alternamente a ambos lados, o sea, uno por arriba, otro por abajo. Para el primer caso, los especiamientos mínimos son los mismos que para el simple especiamiento recomendado en la tabla 5.3. Para el segundo caso, los espaciamientos mínimos son los de la tabla 5.4. Esto es cuando se tiene doble cizallamiento de un lado y del otro lado. Y esto es cuando se tiene también doble cizallamiento, pero solo de un lado. Esto significa que se clava en este sentido y después se clava en este sentido. Así. Eso es cuando clavo en 2 sentidos. Para cuando hago eso, entonces utilizo esta tabla 5.4. ¿Sí? Ahora, esta otra tabla la utilizo cuando hago el otro caso. El otro caso sería cuando solamente clavo en una dirección. Así. Entonces, cuando hago ese caso, utilizo la tabla 5.3. ¿Sí? Bien. Eso es en el caso de los clavos que trabajan a cizallamiento. También hay los clavos que trabajan a extracción. Eso lo vamos a ir viendo con más detalle en la siguiente clase. Pero antes, empecemos a hacer algunas pequeñas prácticas con esto que hemos estado adquiriendo ahora. Bien, a ver, vamos a ir a hacer otra vez.
Bien, tengo esta situación. Entonces me piden diseñar la unión clavada. ¿Ya? Entonces, voy a utilizar, este es el primer caso del cizallamiento simple. Entonces, me dicen que es madera del grupo A. ¿Ya? El factor para los clavos, ¿cuánto va a ser acá? Si es que lo voy a clavar en este sentido. ¿Cuánto va a ser el factor para este caso? Jóvenes. ¿Cuánto sería el factor? Fíjense a ver la tablita. La tabla 5.2. Uno, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, aquí tengo que el factor es 1. Entonces, me voy a la tabla y me fijo, ¿no? Antes de ir a la tabla, me fijo los requisitos. Entonces, vamos a ir al texto. Y los requisitos son 6 veces el diámetro y 11 veces el diámetro. ¿Sí? Entonces, este espesor por lo menos tiene que ser 6 veces el diámetro de la madera. O sea que este de acá, 6 veces el diámetro, tiene que ser igual a 6 centímetros. ¿Sí? Entonces, 6 veces el diámetro tiene que ser el espesor mínimo y es igual a 6 centímetros. Entonces, de aquí el diámetro tiene que ser 1 centímetro aproximadamente. Eso es lo que me recomienda. Entonces, voy a ver cuánto podría ser esto, solo que no voy a encontrar algo así. Vamos a ver. Diámetro, puedo encontrar generalmente estas medidas. Generalmente la medida que tiene el clavo es de 2.6, ¿sí? Que encontramos en el mercado. Entonces vamos a basarnos directamente en esa medida. Pues esto no es aplicable. Entonces el diámetro es 2.6 milímetros. ¿Sí? Ese es el diámetro. Entonces, 6 veces el diámetro
sería 2.6 por 6. ¿Cuánto sería eso? 15.6. 15. ¿Están seguros? Sí, ¿no? Sí, 18. 6 por 6, 36. Llevo 3. 6 por 12, 15.6. milímetros. ¿Sí? Eso sería como, por lo menos, tendría que ser 1.56. Entonces, esto es menor a 6 centímetros. Entonces, estaría conforme, ¿no? Porque el espesor mínimo tendría que ser 15.6 acá. Pero tengo 6 centímetros, o sea que por demás, ¿ya? Para la otra condición que me piden, es de que esta penetración por lo menos tendría que ser 11 veces el diámetro. Entonces, 11 sería 11 por 2,6. ¿Cuánto daría eso? 28.6. 8.6. Bien. Entonces, la longitud del clavo tendría que ser 60 milímetros, ¿sí? Más 28,6. ¿Cuánto daría eso? $88.6. 88.6. ¿Sí? Bien. Entonces, si es que nos fijamos, $88,6. Tendría que ser un clavo de 3,5. ¿No ven? Un clavo de 3,5. Y el diámetro, fíjense, ya es mayor, es 4.1. Y su capacidad sería 70. Entonces, más o menos tendría que dar esto, ¿no? Pero aquí el diámetro es mayor, ¿no? Pero, sin embargo, cuando mayor es el diámetro, también la capacidad del clavo también aumenta, ¿no? ¿Sí? Solamente hacemos verificación. Pero fíjense, para 2.6, lo que tengo disponible es una longitud de 63 milímetros total del clavo, pero solamente puede entrar 2.63 milímetros. Pero aquí hay un problema. Les voy a mostrar. Entonces, solamente esto me mide 60 milímetros, o sea que no va a cumplir. O sea que no puedo utilizar este tipo de clavo. Tendría que utilizar el clavo de 3,1/2. ¿Sí? De entrada. Vamos a ver eso. Entonces el clavo de 3,1/2 tiene 3.7
milímetros de diámetro. ¿Ya? Y es de 89. Entonces vamos a utilizar este clavo, porque el otro clavo no es apropiado para clavar eso, no va a dar. ¿Sí? No sirve. Entonces, vamos a cambiar esto. El diámetro de este clavo es 3,7. Entonces, clavo de 3,5 pulgadas. Entonces, 6 por 3,7. ¿Cuánto sería eso? $22.2. 22,2 milímetros. Este es el espesor mínimo, pero este es menor a 60 milímetros, que es el espesor de esta madera, y seguimos bien. O sea que esta madera cumple el espesor mínimo como para este clavo. 11 veces el diámetro, entonces sería 3,7, ¿cuánto daría? $40.7. O sea que la penetración tendría que ser 40,7 milímetros. Entonces sería acá, les dije que iba a ser un valor mayor, 40,7 milímetros. ¿Cuánto sería en total? $100,7 milímetros. O sea que esto sería como 10 centímetros. ¿Sí? Entonces utilizara un clavo así. ¿Sí? Pero el clavo de 3,5 tiene una longitud de 89 milímetros. ¿Qué nos dice la norma? Que puedo utilizar valores menores a esto, que es lo recomendado, pero tendría que utilizar un factor de reducción. Mire, lo que me recomiendan son 100 milímetros, pero solo puedo tener 89 milímetros. O sea que, ¿cuánto va a entrar? La penetración de esto, ¿cuánto va a ser? Va a ser 89 menos 60. ¿Cuánto va a ser esto? 29 milímetros. 29 milímetros es la parte que ingresa, ¿sí? Con este tipo de clavo. Y necesito que entre 40,7. Pero la norma me dice que puede entrar hasta el 50% de esto. Entonces el 50% de esto sería 20,35 milímetros. Pero está ingresando 29. Entonces, como 29 es mayor a 20,35, entonces funciona. Pero lo que tengo que hacer es aplicar un factor de reducción. ¿Sí? Hay dos criterios que el texto me dice para los factores de reducción. El espesor del elemento más delgado dividido entre 6 veces el diámetro, y la penetración del elemento que contiene la punta y entre 11 veces el diámetro. De eso elijo el menor
Y ese es el factor de reducción. ¿Sí? Entonces, voy a ir nuevamente acá. ¿Sí? Entonces, el espesor del elemento más delgado sería 60 milímetros dividido entre 6 veces el diámetro. ¿Cuánto daría eso? ¿Cuánto da eso, muchachos? 2.70. Bien. El otro dice la penetración del elemento que contiene la punta dividido entre 11 veces el diámetro. Entonces, la penetración que contiene la punta, hemos calculado que era 29 milímetros, dividido entre 11 veces el diámetro. ¿Cuánto da esto? $0.71, Inge. 0,71. Entonces, el menor, es el factor de reducción. Entonces, según la tabla, un clavo de este tamaño fíjense, para el grupo A soporta 61 kilogramos, ¿sí? Entonces, el P admisible va a ser 0,71 por 61 kilogramos. ¿Cuánto va a ser esto? ¿Cuántos clavos? Digo, ¿cuánto va a ser la capacidad de carga? Bien. 43.31. El número de clavos va a ser 200 kilos sobre 43,31, que sería 4.61, o sea, 5 clavos. Entonces, si ordeno 5 clavos, ¿cómo voy a poner 5 clavos? Así. Ahora, según el texto, cuando es paralelo al grano, la carga, porque la carga está actuando en esta dirección, paralelo al grano, ¿sí? Entonces tiene también su reglamento, ¿sí? Cuando es a lo largo del grano, espaciamiento entre clavos es 16 veces el diámetro. Entonces, aquí me voy a poner 16 veces 3.7, va a ser esto. Sale
59.2 y va a ser 60. Entonces va a ser 60 milímetros. Y también dice que distancia al extremo es de 20 veces el diámetro. Entonces 20 veces por 3.7. 75 milímetros. Entonces aquí tengo 75. Ahora, en la dirección perpendicular al grano, tengo 8 veces el diámetro, sería 29.6. Eso sería el espaciamiento entre líneas de clavos. O sea que de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí es 29,6. Entonces sería 29,6 milímetros. ¿Sí? Y la distancia al borde es 5 veces el diámetro. 18.5. Esas son las distancias mínimas. ¿Sí? Solo que aquí en el ejercicio no les he dado el plan. Generalmente, ¿cuánto tienen estas maderas en la barraca? Tienen 30. Supónganse, ¿no? Sí, entonces aquí ya tengo suficiente distancia como para poder hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, de esa forma voy ordenando los clavos, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces, eso es importante ahora para poder analizar esto. Bien, necesito que prendan sus cámaras, por favor. ¿Sí? Vamos a sacar la evidencia. Bien, vayan prendiendo sus cámaras para sacar la evidencia. Bien. La siguiente clase